¿Quiénes fueron los franciscanos? Los franciscanos fueron los primeros frailes en arribar a la Nueva España entre los años 1523 y 1536. Su preocupación principal fue la de evangelizar a los nativos de los nuevos territorios e introducir un nuevo conocimiento. Ellos tuvieron el apoyo de la corona española para poder estudiar las lenguas nativas, para empezar la enseñanza del cristianismo en las lenguas propias de los naturales. Hicieron representaciones gráficas, dibujaron con jeroglíficos las primeras oraciones cristianas, como el Padre Nuestro. ¿Cuál es el origen de los franciscanos? La Orden Franciscana nació en Europa el año 1209. Fue fundada por San Francisco de Asís como una orden mediática, que a través del voto total de la pobreza, renunciaba a todo tipo de propiedad, colectiva o individual. ¿Dónde se arribaron por primera vez? Tomaron como centro de operaciones la ciudad de Texcoco, en el actual Estado de México, por ser el primer lugar a donde llegaron los tres primeros franciscanos, Pedro de Gante, Juan de Tecto y Juan de Ahora. Texcoco era una población que contaba con el mayor número de habitantes cercanos a Tenochtitlán y tenía la tradición de ser el lugar donde se educaban los miembros de la clase dominante en la época anterior a su llegada. ¿Cuál fue su motivación? La labor misional en la Nueva España fue ganar almas para compensar las almas perdidas en Europa con motivo de luchas de la reforma religiosa. Los mendicantes se sintieron atraídos en estas tierras al ver la posibilidad de crear un cristianismo primitivo basado en la pobreza. Los ideales se concretaron en una labor educativa, enseñando oficios a los naturales, guiándolos bajo los objetivos y principio de la reforma de la Iglesia, que se había promovido en España desde 1496. ¿Qué objetivo tenían? Contribuir a la reorganización social de los pueblos indios, asegurando su autosuficiencia económica, además de su autonomía social y política. Su ideal de conquista era ganar almas entre los indios, de acuerdo a la ideología del retorno a un cristianismo primigenio, por el que habían luchado en Europa desde el siglo XIII, y ahora se presentaba la ocasión para llevarlo a cabo en el Nuevo Mundo. ¿Cómo convencían a los indígenas para aceptar su presencia y la nueva religión? Los franciscanos consiguieron atraer a los indígenas con su bondad, carisma y regalos, como objetos musicales, el tabaco y artefactos que llamaran su atención. También su ejemplo de vida y su elocuencia. De este modo lograr que se resignaran a trabajar para los españoles y aceptar a Dios en su corazón. ¿Qué eran las reducciones? Las reducciones eran concentraciones de población indígena para facilitar la evangelización. Características. Su objetivo era reunir y congregar. Era un lugar donde los salvajes se convertían en civilizados y los bárbaros en cristianos. La idea de acostumbrarlos a una vida política y humana, dejando los malos hábitos. ¿Cómo se organizaban las reducciones? Además de asistir a las escuelas reduccionistas, las propiedades que tenían eran colectivas. Cada familia tenía su huerta cerca de la casa. Para el sustento de la comunidad participaban los varones adultos. Para animarlos había música. Los domingos había misa con cantos e instrumentos. Estrategias empleadas por los franciscanos en su conquista espiritual. Existía una conversación selectiva y masiva. La primera consistía en evangelizar a los caciques indígenas, dando a conocer la religión cristiana. La segunda era el bautizo masivo de los naturales. El modelo educativo franciscano se construyó con tres vertientes. La primera estuvo dirigida a la enseñanza de oficios que recibía la mayoría de los niños y jóvenes para prepararse en el proceso de producción. La segunda a las mujeres, con la finalidad de que cumplieran con las funciones de organización familiar. La tercera,
consistía en la educación superior, a la que estaban dedicados en principio los hijos de la nobleza y en el cual pusieron sus esperanzas para que su modelo de sociedad se reprodujera, formando a los encargados de asegurar su continuidad. Una educación variada en objetivos fue el medio al que recurrieron los franciscanos.